Buenos días a todos. Nuevamente nos encontramos para compartir algún pensamiento de la palabra de Dios en esta hora y queremos leer dos pasajes para compartir un tema que nos convoca en este tiempo especial que vivimos. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, leemos como primer pasaje en este día. Dice allí la palabra de Dios: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Job capítulo 13, versículo 24, nuestra segunda lectura. Job capítulo 13, versículo 24 es la segunda lectura del día de hoy. Pregunta este hombre diciendo a Dios: ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Dos escrituras en el Antiguo Testamento para ayudarnos a abordar un tema que tiene que ver con la pandemia actual. Hemos hablado en ocasiones anteriores acerca del enojo, de la angustia, si ustedes recordarán. Ahora vamos a hablar de la incomprensión, otro de los síntomas o de los sentimientos que dominan nuestra esfera actual. Esta situación que vivimos, ya hace 2 meses que estamos en cuarentena, genera estos sentimientos que van atravesándonos en el tiempo. Enojo, angustia y ahora incomprensión. Y la gran pregunta de la incomprensión es la que hizo Job. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta pregunta define este estado de situación. ¿Por qué? No comprendemos. Cuando uno mira la historia de Job, no vamos a referirla, pero sí tener alguna semblanza de ello, ve a un hombre que padeció cosas que lo tomaron de sorpresa. Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, perdió todo lo que sostenía de alguna forma el andamiaje de su vida cotidiana. Y cuando uno mira el capítulo 3 y Job empieza a hablar, lo primero que dice es ¿por qué? Esto denota el tema de la incomprensión. ¿Qué es incomprensión? Bueno, comprender significa, entre otras cosas, la capacidad para entender y penetrar las cosas. Comprender habla de contener e incluir. De tal forma que cuando uno entra en la incomprensión, uno no entiende, uno no está incluido y uno no está contenido. Todo esto es la sensación de la incomprensión. Yo quiero hablar en estos cortos minutos que tenemos de 3 áreas en donde se manifiesta la incomprensión del hombre con respecto a Dios. Primero, no comprendemos los planes de Dios. Segundo, no comprendemos los propósitos de Dios. Y tercero, no comprendemos los tiempos de Dios. Y quisiera ilustrar cada una de estas áreas con algún pequeño pasaje que nos permita mirar una de cada una. Pocos minutos, por supuesto, para complementar estos pensamientos. En primer lugar, yo quiero que leamos y me acompañen en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21, para poder mirar en pocas palabras la no comprensión de los planes de Dios. Dice la Biblia en Mateo 16, 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los escribas y de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro comenzó a reconvenirle, tomándole aparte, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero el Señor, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen en mí las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Incomprensión
de los planes de Dios. ¿Qué es un plan? ¿Es lo mismo que un propósito? No es lo mismo. Una cosa es el plan, otra cosa es el propósito. El plan tiene que ver con un proyecto y de la manera en la cual se llega a cumplir ese proyecto. Por ejemplo, tengo el propósito de ir a Mar del Plata. Este es el propósito. El plan es cómo voy a Mar del Plata. En tren, en avión, en auto, caminando. Este es el plan. Lo otro es el propósito. El propósito es llegar al lugar de destino, en este caso Mar del Plata. El plan es cómo llego. El propósito de Dios es la salvación de los hombres. ¿Y el plan cuál fue? La obra de Jesucristo padeciendo en la cruz para cumplir con el propósito. ¿Se entiende? La diferencia entre una cosa y la otra. Esto es el plan. Y Pedro no comprendió el plan de Dios. Mateo 16 tiene un pasaje sublime. Cuando el Señor pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos contestan, uno Juan el Bautista, otro Elías, u otros de los profetas. Y ustedes, pregunta el Señor, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta, representándolo a todos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sublime declaración de Pedro. La gente decía lo que no era Cristo. Pedro confesó lo que era Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ahora, tras cartón, podemos decir de esta manera, pasado un tiempo, viene lo que leímos y lo que Pedro expresa acerca del plan de Jesucristo. ¿Por qué Pedro le reconvino? Porque no comprendía Pedro los planes de Dios. Y Cristo fue duro con él, el Señor. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás. Y dijo, me eres tropiezo. No miras las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro no comprendía el plan de Dios. Y esto es lo que nos ocurre a nosotros frecuentemente como hombres. No comprendemos. Eclesiastés capítulo 3 habla de la obra de Dios, que es hermosa, pero dice después, no alcanza el hombre a entender lo que Dios ha hecho. Es decir, somos como aquellos que miran el árbol y no ven el bosque. Como hombres, miramos los árboles, pero no entendemos la obra de Dios, no comprendemos. Y entre otras cosas, no comprendemos el plan de Dios. Después Pedro, más adelante, comprendió el plan de Dios y escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que el Señor llevó Él mismo en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora Pedro comprendió el plan de Dios y lo deja escrito en su primera carta. Lo que nos pasa a nosotros como hombres es que muchas veces no comprendemos los planes de Dios. Este tiempo de pandemia pone en el tapete nuestra incomprensión de los planes de Dios. ¿Por qué pasa todo esto? No lo comprendemos. ¿Cuál es entonces lo que tenemos que hacer? Bueno, descansemos en Dios. Él sabe lo que hace y sabe cómo lo hace. Así que el primer punto a meditar brevemente es nuestra incomprensión de los planes de Dios. Pero también nos pasa que no comprendemos los propósitos de Dios. Y en esto quiero referirme a la historia de Jonás en el capítulo 4, que alguna vez hemos citado, en el versículo 10 y en el versículo 11 de este libro profético. Ahí dice Dios hablando a Jonás, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Una ciudad en la que hay más de 120.000 personas que no sean discernentes entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales, ¿y no tendré piedad yo? Jonás se preocupaba, como usted recuerda la historia, por una plantita que él no había creado y que le daba sombra ante el calor. Y cuando se secó esta planta y sufrió el sol abrasador y el viento solano que Dios preparó, Dios le dijo esto: vos te preocupaste por estas cosas, ¿y no tendré yo piedad de las personas?
Jonás no entendía el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a la gente. Para Jonás, esta gente no tenía que salvarse, porque eran crueles, porque eran idólatras, porque eran opresores. Entonces Jonás, predicó un mensaje de parte de Dios de juicio. Y se sentó a ver qué pasaba con el juicio. Y no hubo juicio. Y entonces se enojó Jonás porque no comprendió el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Siempre salvar. Siempre salvar. Y Dios puede salvar a una de aquellas personas que yo no quiero salvar. Para Jonás, como para mí tantas veces, esta persona no merece que Dios se acuerde de él. No merece salvarse. Y entonces en esa incomprensión nos enojamos con Dios. Dice un comentarista bíblico: el perdón sigue al arrepentimiento como la sombra al cuerpo. Cuando una persona pide perdón, lo que llega, o lo que sigue, al arrepentimiento, por supuesto, es el perdón. Esta es la realidad. El perdón sigue al arrepentimiento como la sombra del cuerpo. Los hombres de Nínive se arrepintieron contra todos los pronósticos. ¿Y qué hizo Dios? Y Dios los perdonó. Porque ese es su propósito, aunque ellos no lo comprendan. Dios salvó a hombres como Nicodemo o como José de Arimatea, ricos y acomodados, pero también Dios salvó al ladrón de la cruz, que para los hombres era una lacra humana, un hombre que socialmente no merecía vivir, pero Dios lo perdonó, porque este hombre, tal como Nicodemo y como José, se arrepintieron. Nos enojamos porque no comprendemos los propósitos de Dios, y en esa incomprensión hay malestar. Dice la palabra que Dios es rico en misericordia para con todos los que le invocan. Romanos capítulo 10, versículo 2. Y termino porque el tiempo ya se va, pensando en la incomprensión en cuanto a los tiempos de Dios. Y vamos a referirnos a la historia de Juan capítulo 11, sin leerlo, pero si ustedes tomen nota, 11:37 y 11:42 al 44. Todos conocemos la historia. Lázaro, amigo personal de Jesucristo, estaba enfermo y a él le avisaron de la enfermedad. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como todos saben, demoró la visita. Y dijo a los discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme y voy para despertarle. No entendiendo los discípulos que hablaba no del dormir, de la siesta o del sueño, sino del morir. Y llegó a aquel lugar cuando Lázaro ya había muerto. Y los judíos decían: ¿no podía este que sanó al ciego, refiriendo a Juan capítulo 9, haber hecho que Lázaro no muriera? El pensamiento era el siguiente. Ellos decían: si hubiera podido, hubiera venido. Como no pudo, no vino. Este era el razonamiento de la incomprensión de los judíos. No podía este que sanó al ciego hacer que Lázaro no muriera. Sin embargo, ellos como otros no comprendieron los tiempos de Dios. A veces, queridos hermanos y queridos amigos, caemos en incomprensión porque no comprendemos el tiempo de Dios. ¿Qué hizo el Señor? Lo que leemos después en Juan capítulo 11. Pidió que quiten la piedra. Le dijeron: ¿cómo va a quitar la piedra si este está muerto? Hace 4 días, ya hay mal olor. Sin embargo, dijo el Señor: quiten la piedra. Y cuando quitaron la piedra ocurrió lo que todos conocemos en la historia. El Señor gritó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Gritó fuerte el Señor para que el alma volviera a aquel cuerpo inerte y ese cuerpo se moviera al volver la vida. Y salió como estaba, envuelto en el sudario, etcétera, etcétera. Y toda la gente se conmovió considerando el gran poder de Dios. Los tiempos. Frecuentemente decimos que nuestros tiempos no son los de Dios. Aquella demora tenía un objetivo
mostrar que Dios puede aún contra la muerte. Así que estos hombres aprendieron una lección fundamental, que no lo hubieran aprendido de otra manera, que el poder de Dios no tiene límites y su poder siempre funciona y es real. ¿Cuántas veces no comprendemos los tiempos de Dios? Y entonces somos presos de la desconfianza. ¿Dios podrá? Y de la desesperación. ¿Por qué no actúa? Desconfianza y desesperación son dos síntomas de la incomprensión. El salmista oraba: mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Salmo 31. Y también decía el salmista: guarda silencio ante Jehová y confía en él. Vivimos un tiempo de incomprensión por lo que pasa. ¿Por qué pasa esto? Si yo tenía la posibilidad de tener un trabajo mejor y justo vino el coronavirus. ¿Por qué pasa si yo tenía la posibilidad de hacer un viaje a tal o cual lugar y justo pasa esto? ¿Por qué? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Tiempo de incomprensión, tiempo de afirmar nuestra fe en los planes, propósitos y tiempos de Dios. Queridos, en este día, si la incomprensión es nuestra materia, miremos a Dios. Miremos sus planes, miremos sus propósitos, miremos sus tiempos y confiemos en Él. Es lo mejor que podemos hacer en este tiempo de pandemia. Dios bendiga la palabra que hemos compartido en esta mañana y nos ayude a mirar a Dios para sobreponernos a la incomprensión. Job no comprendía y dijo: ¿por qué? El Señor nos dice: guarda silencio y espera. Que esto hagamos en este día. Gracias por la atención. Amén.